Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Les voy a enviar la siguiente sesión, ya que se me olvidó enviarles la otra vez. Vamos a ver el tema de clase de términos. Recuerden que el término está compuesto por 4 factores, que es el signo, el coeficiente, la literal y su exponente. Vamos a tener el término entero. Nos dice que el término entero, su denominador no va a tener literal. No va a tener ninguna literal. Para entender el término entero, aquí está la palabra clave, que el denominador no va a tener literal. Recordemos que en una fracción la parte de arriba es el numerador y la parte de abajo va a ser el denominador. Entonces, cuando hablemos sobre la clase de los términos, nos dice que el denominador no tiene o no va a contener ninguna literal. Un ejemplo, 3b es un ejemplo de un término entero porque no tiene denominador con literal. Pero, por ejemplo, 3x, 3 medios de x, sigue siendo un término entero porque su denominador no tiene literal. Podemos poner otro ejemplo que sea a sobre 2. Sigue siendo término entero por la simple y sencilla razón que no tiene una literal. Entonces, todos aquellos términos que no tengan en el denominador una literal, los vamos a contemplar como términos enteros. Vamos con con la siguiente clase de términos que son fraccionarios. Los términos fraccionarios nos dicen que van a contener mínimo una literal en el denominador. Ejemplos: 3a sobre b. El denominador, al tener una literal, en automático lo convierte en un término fraccionario. Si tuviéramos 1 sobre a, también es un término fraccionario. ¿Por qué? Porque ya contiene una literal. Pero supongamos que tenemos 2/3 de a. Al tener la literal en el denominador, entonces en automático lo convierte en un término fraccionario, aunque tenga un número, pero como ya contiene una literal, lo convierte en un término fraccionario. Entonces recuerden, la diferencia entre el término entero y el término fraccionario es que el entero no contiene literal. No va a contener una literal en el denominador, mientras que en el fraccionario sí va a contener al menos una literal.
al menos una literal en su denominador. Esta va a ser la clave para entender a los términos enteros y fraccionarios. Les voy a poner, lo que le pongo acá son ejemplos, no quiere decir que son los únicos, ¿verdad? Pero sí son ejemplos. 2x, 2 tercios de x es un entero, mientras que 2 entre 3x es un fraccionario. Dense cuenta que la literal está en la parte del denominador. No nos fijemos ahorita en el numerador, solamente en el denominador. Vamos a ver otra clase de términos, que es el término racional. El término racional nos dice que no contiene que no va a contener ningún radical. Recordemos que el radical es la famosa casita que le sacábamos a la raíz cuadrada. Entonces, un término racional no va a tener radical, independientemente de que sea la cúbica o sacar la raíz cuarta de un número X. En automático, si tiene radical, entonces no va a ser racional. Hasta aquí podemos decir que, por ejemplo, esta clase de términos son enteros y también va a ser racional. Un término puede tener varias clases. En este caso, como no contiene ninguna literal en su denominador, lo convierte en entero. Y al no tener ningún radical, lo convierte en racional. Por eso decimos que es un término entero y además es racional. No nos tenemos que casar con la idea de que solamente va a haber una clase de términos. Pueden haber, podemos conjugar la clase de los términos dos o más. Posteriormente viene la clase de los términos irracionales, que a diferencia del racional, sí contiene radical. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Supongamos un ejemplo claro de este término. Una vez que ya tiene el radical, en automático lo vuelve un término irracional. ¿Sale? No importa si le tenemos que sacar el cubo a la cuarta, a la quinta. El simple y sencillo hecho de que tenga este radical lo convierte en un término irracional. Y lo mismo, esta clase de término puede ser un término fraccionario e irracional. ¿Por qué fraccionario? Porque en el denominador tiene una literal. ¿Y por qué irracional? Porque contiene un radical. Entonces, este término está conjugando dos clases de términos, fraccionario e irracional. Voy a hacer una serie de ejemplos.
Este primer término es un término entero y también va a ser racional. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que no tiene ninguna literal en su denominador y no tiene un radical. Segundo ejemplo es un término entero porque no tiene una literal en su denominador, pero como tiene un radical, es irracional. Siguiente ejemplo es un término fraccionario porque tiene una literal en su denominador, pero también es racional porque no contiene ningún radical. Y el último es un término entero porque en su denominador no tiene ninguna literal, pero es irracional porque contiene un radical y eso lo convierte en un término irracional. Entonces, recuerden, los términos son hasta ahorita entero, fraccionario, racional e irracional. Estos son las clases de términos. Hay muchos más, pero ahorita solamente estamos viendo estos primeros 4. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenme. Recuerden que ya pronto viene su examen y les pido que si tienen dudas me contacten y con gusto vemos la manera en cómo solucionamos.